queridos hermanos sacerdotes, seminario, vida consagrada, hermanos todos que nos acompañan. Decimos en ese cántico, tan mexicano, ser guadalupano es algo esencial. Desde entonces, para el mexicano, desde los eventos y acontecimientos de Guadalupe, ser guadalupano es algo esencial. La esencia alude a nuestro más profundo modo de ser, al corazón, al núcleo de algo. El núcleo de lo mexicano está configurado, constituido, formado por lo guadalupano. Hay tanta indicación en la palabra de Dios y en la historia de las apariciones guadalupanas que nos hacen ver justamente que lo guadalupano es esencial a México. Un 13 de agosto de 1521 cayó la gran México Tenochtitlan bajo el dominio español. Las naves españolas habían tocado costas latinoamericanas desde 1519, por las Antillas, después por la península de Yucatán y finalmente ingresaron por Veracruz y ahí fueron ascendiendo hasta el altiplano de México, enfrentando a las diversas tribus de los antiguos mexicanos. Pues el 13 de agosto cayó aquel imperio, aquella tradición, aquel poder que reinaba en estas tierras. Para muchos, esa fue realmente la destrucción de las culturas precolombinas, pero visto desde nuestro presente hacia atrás, podemos decir con aquel gran especialista de estos tiempos, el padre José Luis Guerrero, ese día, el 13 de agosto de 1521, puede suscribirse, puede firmarse el doloroso nacimiento de México. Y la Virgen tiene en ese nacimiento un sitio medular. Fijémonos en lo que nos dice la palabra de Dios y a la luz de todo eso, miremos, enfoquemos con fe las apariciones históricas de la Virgen de Guadalupe. Y vamos a advertir una primera indicación: lo propio de Dios es visitar, venir a ver, cuidar, encargarse de lo que necesita cuidado. Llena está la Biblia de esas intervenciones históricas de Dios en favor del pueblo. Ahí tienen un ejemplo, la primera lectura que se nos ha proclamado. 7 siglos y medio antes de la venida de Jesús, se encuentra el pueblo en esta situación angustiante de una posible invasión. Quieren una señal que confirme la presencia de Dios, y miren la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se le pondrá Emmanuel, el Dios con nosotros.
no el Dios que está en un más allá tan lejano que casi que de nada sirve, sino un Dios metido en la historia, en el tiempo, en nuestros eventos, que se encarga de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos. Pues esa primera lectura se ha hecho realidad, se ha cumplido como promesa tantas veces en la humanidad y tantas veces en la historia de México. Habían pasado apenas 10 años de la caída de la Gran México Tenochtitlan, diciembre 9 de 1531. La evangelización no podía avanzar. Bernal Díaz del Castillo, el gran cronista de Hernán Cortés, escribe: en todas nuestras travesías no nos habíamos topado con un pueblo tan religioso como estos mexicanos, con un pueblo tan fiel a sus dioses como estos mexicanos. De manera que 10 años infructuosos, y peor aún si se le sumaba la forma en la que el español estaba imponiéndose en estas tierras. Y entonces vino ella directamente del cielo, cargada de símbolos de un grandísimo contenido para los antiguos mexicanos. Eligió aparecerse en el Tepeyac, lugar propio de la Tonantzin, la madre de los dioses. Desde allí comienza este plan evangelizador de México. Por eso ella, cuando se autodescribe ante Juan Diego, se llama: yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Aquí se opera un cambio en esa fe fortísima de los mexicanos a sus antiguos dioses, al verdadero y único Dios por quien se vive. En la primera lectura se nos dijo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Se presenta la Virgen a Juan Diego como aquella siempre doncella, así la llama continuamente Juan Diego en el diálogo, la siempre doncella, la siempre virgen. En cuya tilma vemos a una mujer que está encinta, que espera que dentro de cierto tiempo dará a luz. Sabemos que dará a luz al Hijo Eterno de Dios en la carne, pero tiene esto una proyección histórica mucho mayor, que comienza con su visita. Así como Dios ha visitado a su pueblo, nos ha mandado a la Virgen a visitarnos. Así como Jesús se abajó, se encarnó, se hizo cercano a nosotros, así su madre se presentó morena, mexicana, inconforme por la situación de los antiguos mexicanos, notorio en su aspecto, en su rostro. Allí estaba ya señalado el futuro de nuestro proyecto nacional. Ni el indio ni el español, el mestizaje, la mezcla de dos razas, de dos culturas, de dos grandes fuerzas que se vuelven mayor al unirse, al fundirse. Esa fe ferviente de los antiguos mexicanos, esa fe cristiana del pueblo español, recibida por la larga tradición que llegó hasta las Américas y que se originó en Nazaret. Allí está el mexicano del futuro,
pendiendo, si lo ven, está tomado del manto de la Virgen de Guadalupe. Sus alas tienen el sello tricolor de una patria que se levantará, tomada del manto de quien vino a visitarla, a rescatarla, a defenderla, a protegerla. ¿Cuántos símbolos tiene la Virgen para nuestro presente nacional? Lo ha tenido para nuestro pasado. Sabemos que en el Tepeyac, inmediatamente después de las apariciones, comenzaron los indígenas a fluir para conocer el lugar donde la Madre del Cielo se apareció. Sabemos que en el movimiento de independencia enarboló las fuerzas independientes en un pendón, en un estandarte, también en la Revolución Mexicana, en el caso de Emiliano Zapata, ni se diga en la Guerra Cristera. Y ahora estamos en ese momento decisivo de la patria mexicana. Hemos comprendido un asunto de primera magnitud. Los obispos de México nos han dejado claro en eso que han llamado Proyecto Global de Pastoral. Se quiere que para cuando sea el 2031 y se cumplan los 500 años de la visita de la Virgen de Guadalupe, nuestros pueblos, nuestras parroquias, comunidades y familias tengan un tono claramente creyente, claramente guadalupano, claramente católico. Ahora hemos descubierto en ese hermosísimo relato que conocemos como Nicán Mopogua, donde se nos narran las apariciones, el significado de una frase expresada por la Virgen de Guadalupe en una formalidad, en un estilo netamente indígena. Mucho quiero yo, mucho así lo deseo, que se me construya aquí una casita sagrada. Y se lo dice continuamente a Juan Diego. Quiso escogerse a un mexicano desplazado, a un aparente perdedor en la contienda. Quiso que ese que se autodenominó paja, hoja seca, escalerilla vieja, fuera el mediador, el embajador de su proyecto. Y vaya que lo hizo con fe, con valentía, con perseverancia. Ahora entendemos, la Virgen quería un sitio nacional que latiera todos los días, como el corazón de México, la Basílica de Guadalupe. Pero el proyecto era histórico, no era simplemente físico. Mucho quiero yo, mucho así lo deseo, que se me construya aquí, en México, en el corazón de cada cual, en la familia de cada uno, una casita sagrada, que allí haya un sitio para Dios, un lugar eminente para la fe, un corazón que late en sincronía, en sintonía con el gran corazón nacional, allá donde está ella, fija, plasmada, perenne, como garantía cierta de aquellas palabras que lleva cada mexicano grabadas en su corazón. No estoy por ventura yo aquí, que soy tu madre. ¿No estás acaso bajo mi regazo como una criatura en los brazos de su propia madre? Eso que le dijo a Juan Diego es el segundo evangelio para los mexicanos, porque la Virgen será siempre nuestra madre, nuestra emperatriz, nuestra reina, pero siempre nos va a llevar a su Hijo. En ella resuenan una y otra vez hacia nosotros aquellas palabras de las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga. Hagan ustedes, que han sido mi personal y particular elección desde hace casi 500 años, lo que Él les diga. Ahí está el camino del verdadero progreso, del elevar nuestra patria nacional hasta un
sitio en el que ni imaginamos que pueda tener. Cuando pensemos en casita sagrada, en familia católica, en un país que tiene valores, que los defiende, que tiene costumbres, tradiciones, que tiene cantidad de dones dados por Dios y que están listos para florecer. ¿Cuántos mexicanos, artistas, pensadores, poetas han visto ese vislumbre del México posible? Pues ese México será posible siempre que sea netamente guadalupano, porque será siempre netamente cristiano. Ser guadalupano es algo esencial, y ser guadalupano inmediatamente, como la otra cara de la misma moneda, implica ser cristianos. Que ella, que siempre busca que lleguemos a su Hijo, sea la que nos ayude siempre a ser sus discípulos, que sintamos como proyecto nacional de todos el deseo de mejorar la forma en la que convivimos, los valores que tenemos, el modo en el que nos tratamos. Aspiremos a esa excelencia que parece que nos ha sido negada culturalmente porque no creemos en nosotros mismos, y antes que nosotros, Dios y su propia madre han creído en nosotros. Pidámosle pues que seamos los protagonistas de este proyecto nacional que en 10 años tiene que tomar una forma que se note en el país. Que la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, nos guíe como estrella en este hermoso proyecto nacional. Vamos a ponernos de pie.